Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mario Córdoba, como cada noche, y tiene que ver justamente, Mario, el tema de hoy, lo adelantabas en los avances, con la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, que realmente yo creo que nadie debería oponerse, pero claro, digamos, hay particularidades políticas de un lado y del otro, pero que hace falta realmente en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Ayornarse obviamente al nuevo tiempo que se vive. Santa Fe y Mendoza son todavía las que están ahí postergadas, pero obviamente allí está la política de por medio. Ya se ha puesto en agenda, obviamente, de distintos sectores. Ya lo tenemos al diputado Rubén Giustiniani, que bueno, un poco está llevando también este proyecto para poder charlarlo, para poder debatirlo. Diputado, un gusto recibirlo y bueno, charlar un poquito sobre la reforma constitucional que se vuelve a poner otra vez en agenda y si es factible el debate nuevamente de la reforma constitucional. Bienvenido, ingeniero, un gusto. ¿Qué tal, Mario? Un gusto, gracias por esta comunicación. Sí, efectivamente, nosotros el día de mañana en la ciudad de Santa Fe, con la diputada Agustina Donet del Bloque de Igualdad, vamos a presentar nuestro proyecto de reforma constitucional. Nosotros creemos que la Constitución de Santa Fe está vieja, es del año 1962 y a pesar de que en su momento fue una constitución avanzada, positiva, que dio respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos de la provincia de Santa Fe de aquel momento, ya ha pasado tanto tiempo que ha quedado obsoleta. ¿En qué Claro. sentido? En el sentido de lo que ustedes recién charlaban, por ejemplo, respecto al tema de la seguridad. Nosotros necesitamos autonomía de los municipios para que los municipios tengan su propia policía, por ejemplo. Necesitamos canales de participación ciudadana para que las vecinas y vecinos puedan defenderse de acuerdo a los derechos que tienen como usuarios a través de lo que significa la atención de los servicios públicos, de agua, de luz, de telefonía celular, móvil. Hay muchísimos derechos necesarios, como el derecho a expresarse en un plebiscito, referéndum de un tema fundamental que haga a una necesidad de una localidad importante como puede ser Roldán, Funes o la ciudad de Rosario. Por eso, el día de mañana nosotros presentamos nuestro proyecto que está basado en, primero, quitar el fantasma que ha obturado, que ha impedido la posibilidad de avanzar en todos estos tiempos. Porque si usted le pregunta a cualquier dirigente de cualquier partido político, le va a decir que está de acuerdo con la reforma, pero que después no se concreta. ¿Y por qué no se concreta? Porque siempre está el fantasma de la reelección del gobernador. Entonces nosotros, como primer punto, planteamos correr al costado ese problema que siempre se presenta y por eso mantenemos la cláusula constitucional de no reelección de gobernador y vicegobernador o gobernadora y vicegobernadora. Nos parece que corrido ese obstáculo de mantener esa cláusula tal como está, abrir un debate amplio sobre todos los nuevos derechos de ciudadanos que están y que deben consagrarse en una nueva constitución provincial. Ingeniero, en esta línea, en lo político, ¿qué pasa con los presidentes de comuna que tienen los 2 años? ¿Se contempla también en este proyecto? Sí, sí, claramente hay que llevarlo a 4 años y unificar las elecciones de los presidentes comunales junto con las elecciones de gobernador y de legisladores en la provincia de Santa Fe. No se puede estar permanentemente en campaña electoral y en elecciones de cada 2 años, que con un sistema electoral que plantea primarias y después la elección general, hace muy costoso para todas las fuerzas políticas y se está permanentemente en campaña electoral. Así que nosotros estamos de acuerdo en llevar ese periodo a 4 años, ¿no? ¿Es factible entonces que se le pueda dar debate este año?
Nosotros somos optimistas porque pensamos que hay que poner la vaca sagrada, esa vaca sagrada que significaba siempre ese fantasma de la reelección, arriba de la mesa y partir de ahí, partir de un acuerdo de cara a la sociedad, de cara a la gente, de un compromiso de todas las fuerzas políticas de, bueno, de quitar la reelección de gobernador, de dejar ese punto como está hoy en la Constitución provincial y abrir todo el otro debate que es el que realmente le interesa a la gente. Si no, siempre se discute poder entre la política, desde la política, y no se parte de los verdaderos temas que son los que le importan a la gente. Como hoy le importa la inflación, le importan los precios que se van por el ascensor cuando los salarios y las jubilaciones suben por la escalera y el usuario está desprotegido. Bueno, queremos una constitución nueva, moderna, que signifique la defensa de los verdaderos derechos de la gente. Bien. Ingeniero, una reflexión última que tiene que ver, obviamente, récord de cosecha, 15.000 camiones de cereales diarios por nuestras rutas y el INDEC hoy ha dado el número de la pobreza, básicamente con los niños. Los niños de 15 años para abajo están sobre casi el 51,4% de pobres. La mitad de nuestros niños están en la pobreza. Digo, ¿cómo revertimos esta situación y nos atraviesa a todos, ingeniero? Bueno, usted plantea muy bien esa grave contradicción de un país que tiene tanta riqueza. Nosotros hemos visto que se está produciendo en este momento la cosecha gruesa, la cosecha de soja, de maíz. A pesar de la sequía, hemos visto en todo este tiempo los campos sembrados de trigo, se cosechó el trigo hace poco y siempre estamos en niveles muy importantes, con una realidad donde la guerra también dramática que ha producido y está produciendo muchas muertes, pero significa también contradictoriamente un precio de los granos internacionales que favorece en ese aspecto mucho a la Argentina, pero también golpea con la contradicción que la bolsa de harina se va por las nubes y que el precio del pan se escapa de la mano de la gente. Entonces, nosotros tenemos que abordar los problemas estructurales que tenemos en Argentina y un problema que es una generación permanente de pobreza en el país es la inflación. Saludamos que por una vez el gobierno, después de 2 años de gobierno, se dé cuenta que la inflación es un problema fundamental. Lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo y planteando cuestiones fundamentales para abordar este problema. Por ejemplo, quitar el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos. Esto significaría un quite sobre esa presión cuando vemos que la inflación promedio está altísima, 4, 5, 6% mensual, y vemos que la inflación de los alimentos duplica muchas veces esa inflación promedio. Y eso es lo que, una de las causantes de esta pobreza. Por eso tenemos que discutir varias cosas. El sistema tributario, que realmente hoy le está quitando sobre 100 pesos que la gente compra alimentos, 21 pesos del IVA que va al Estado. Es decir, que hay que ir a un sistema tributario más progresivo. Y la generación de empleo, genuino, directo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas de las ciudades del campo. Ese es el camino del verdadero combate a la pobreza. No ese discurso vacío de combate a la pobreza que después, desde los gobiernos, los unos y los otros, mantienen este estado de cosas y la pobreza y el desempleo siguen en niveles insoportables para un país como el nuestro. Diputado, nos están mirando la gente de Roldán y nos pregunta el tema del gas para las escuelas. Me dice, ¿le podés preguntar a Rubén si están realizando algún tipo con el tema del corte de gas a las escuelas? De 223, 137 no tienen gas. Sí, sí, claro que sí. Se la convocó la ministra de Educación, Cantero, por el tema de la infraestructura escolar, donde hemos recibido en la legislatura cantidades de denuncias en este aspecto de la imposibilidad de comenzar el ciclo lectivo en las condiciones que se merecen los niños, las niñas y los trabajadores de la educación.
En nuestro caso, la diputada Agustina Donet, que es miembro de la Comisión de Educación, elevó varios pedidos de informe a la ministra, que suspendió la ida a la Comisión de Educación para brindar los informes respectivos al estado de la infraestructura escolar, que es uno de los problemas que se manifiesta, sobre todo en momentos donde se tuvo muchísimo tiempo como para reparar, mantener y poner las escuelas en condiciones a la vuelta de la educación que por suerte y bienvenido tuvimos este año, donde nos está dando un poco más de respiro la pandemia que no nos dio los últimos 2 años y que significó esa situación dramática y terrible de que los chicos no pudieron concurrir a la escuela y que las pibas y los pibes en muchos lugares de la provincia y de las ciudades de Roldán, de Funes, de Rosario, de Santa Fe, abandonaron la escuela, ¿no? Creo que hay que tener, le dijimos también cuando discutimos el presupuesto provincial, que veíamos que la participación del Ministerio de Educación en la distribución presupuestaria era menor este año a la del año pasado, cosa inaceptable. Por eso sí, hemos canalizado estas denuncias que recibimos y esperemos que la ministra de Educación concurra a la legislatura para que nos dé respuestas a estas cuestiones como la que usted está planteando. Diputado Giustiniani, agradecerle como siempre la predisposición para charlar con nosotros, la gente haciendo las preguntas, bueno, estamos en el noticiero, pero bueno, agradecerle. Lo llevamos por otro tema también que hace, ¿no?, a esta reforma constitucional que tanto la necesitamos. Agradecerle, diputado, muy amable. Buenas noches a ustedes, gracias. Gracias. El diputado Rubén Giustiniani hablando de la reforma constitucional y allí cómo se desprenden todos los temas, ¿no?, que tiene que ver con esto, con lo cotidiano, con lo que vivimos todos los días relacionados obviamente con la economía, con lo sociocultural, con la inseguridad, con la pobreza, los números de la pobreza. Entonces realmente es una situación compleja que vamos a estar atentos a ver si viene esa reforma.